Bienvenidos a la grabación del trabajo final del curso de Antropología Filosófica. Mi nombre es Andrés Fernando Barrera Pineda. Vamos a empezar a discutir el contenido del curso. Primero tenemos un índice que nos muestra qué contenido vamos a abordar. Veamos qué es la antropología filosófica, la persona con sus características. No podemos prescindir de ella en la presentación, sus principios históricos, de los que vamos a valernos para poderlos explicar, su dimensión interpersonal y social, la dignidad y valor de la persona, contenido de las exposiciones, conclusiones y la reflexión final. Por primera parte, pues tenemos el desarrollo de qué es. Bueno, al principio, bueno, valiéndonos de la historia, pues no había una definición clara acerca de una ciencia como tal de la antropología filosófica, sino que más bien resultaba un estudio crítico acerca de lo que no era la persona, ¿verdad? Bueno, pues era un animal, por ejemplo, que era no alado, digamos que no tenía plumas, ¿verdad? Y algunas otras definiciones que proponían filósofos, ¿no? Como un ser pensante, ¿verdad? O un ser racional o un ser con sentidos, por ejemplo, ¿verdad? Que varios pues, filósofos irán proponiendo en el acontecer de la historia. Bueno, y lo que sí quedaba claro por parte, por ejemplo, de algunos filósofos, incluso presocráticos, era que había una dualidad, digamos que existía algo en el ser humano que era visible y algo que no era visible, ¿verdad? Y pues estos pensamientos que después se convirtieron en ciencias, pues fueron aproximándonos a lo que era el ser humano, ¿verdad? Desde sus perspectivas distintas, ¿verdad? No solo desde cómo era lo visible, sino como la cualidad, digamos, aquellos atributos que bien pueden ser vistos o no. Entonces, la antropología filosófica pues tiene principios que llevan a buscar después, ¿verdad? La unidad de ambos, ¿verdad? Cuando ya se tiene pues, ese pensamiento claro acerca de la persona, externamente busca dar una respuesta interior al hombre. Y vemos esa dimensión dual, ¿verdad? De lo corporal y no corporal que vamos a ir tratando. Bueno, valiéndonos entonces ahora de los principios históricos, vemos que en la antigüedad pues había una diferenciación entre lo animado y lo inanimado, como por llamarlo rocas, digamos algo que no era animado como eran plantas, ¿verdad? Y lo que sí era animado, por ejemplo, los animales, y así, bueno, entonces, de esa perspectiva, por eso se hacían las comparaciones con los animales, ¿verdad? Por ejemplo, que no tenían alas y así. Entonces Aristóteles pues empieza ya a recalcar el tema que se había dejado eh, por otros filósofos, que es como que el alma que él identifica es como en parte un principio inherente a los seres vivos, que él también, digamos, resalta el pensamiento de esos tipos de almas, ¿no? Entonces, de vegetativa, ¿verdad? Y así, entonces pues hay un principio en la antigüedad acerca de la definición del hombre que va a acompañarnos siempre, ¿verdad? Hasta la actualidad. Bueno, Platón pues aseguraba que era a través del alma que podía originarse la vida, pues se pensaba que pues el mundo de las ideas, ¿no? Que ahí radicaba el alma. Pues Anaxágoras veía como un nuevo principio, como un mundo natural, digamos que, bueno, reconocía, digamos, esa existencia en la naturaleza, y así. Entonces, veamos que habían componentes que después veamos, se fueron interpretando como el alma, la mente, ¿verdad? Que son una parte corpórea, atómica y de movimiento, ¿verdad? Y pues que había una ausencia de miedo a la muerte cuando salieron todos esos pensamientos de, bueno, entonces hay un alma, hay algo que no podemos ver, entonces posiblemente deje de haber una muerte y empieza la mitificación de cómo, bueno, algunas veces con los sofistas, pues venía una mitificación y así, ¿no? Pero eh, Aristóteles fue el ordenador de cuando el alma radicaba así en el ser, pero que perecía, ¿no? ¿Verdad? Cuando moría. Entonces, había como una dualidad, ¿no? Entonces, al contrario, pues en la noción platónica pensaba que, bueno, el alma no era solo el principio, sino que era la forma, digamos, que era lo que movía a los seres. Y me gustaría destacar entre las perspectivas, que son tres de las características del ser humano, el alma, cuerpo y espíritu. Entonces, bueno, pensadores que aportaron acerca de ese pensamiento, Descartes, ¿no? Descartes pensaba que el alma y el cuerpo pues eran sustancias distintas.
Entonces, el alma es aquello como suprasustancial, que es lo que permanece en el ser humano, ¿verdad? Pero que es indivisible y que no tiene materia. Y el cuerpo, pues es la sustancia de materia, ¿verdad? Que ocupa un espacio. Em, Esto se une bastante como el pensamiento aristotélico, ¿no? ¿Verdad? Pero pues lo enfatiza Descartes dentro de la perspectiva antropológica. El cuerpo, ¿no? Entonces pensaba Descartes que pues matemático sin duda, digamos, reconocía que había una existencia espacial, ¿no? Del cuerpo. Entonces por eso es que la diferenciaba. Y el espíritu, pues, así como hicimos un ejercicio en clase, vimos que estaba ligado, digamos, hacia una, hacia una parte del alma, ¿verdad? Otros como Spinoza y Hobbes, ¿verdad? Pues argumentaron en uno solo, ¿sí? Que cuerpo y alma, bueno, son uno, ¿verdad? No hay una diferenciación. Entonces, parece algo más hiperrealista, ¿no? ¿Verdad? Como que es todo y la esencia misma de la idea del alma y esto, pues existe, ¿no? Y abordando un poco de cerca de la dignidad y el valor de la persona, pues encontramos que hay un símbolo de la dignidad y esa dignidad, pues algunas veces resulta como una comparación, ¿no? Yo me identifico con algo. Entonces, yo voy generando mi dignidad en cuanto a que yo me reconozco con los demás entes. Entonces, el yo, ¿verdad? No es un solo yo, sino que es un yo compartido con los demás, ¿sí? Por eso vemos que aquí dice que el yo es un símbolo de identidad, pero es dinámico y cambiante. Es decir, yo me identifico con los demás seres porque hay algo inherente a nosotros mismos, algo común. Pero dice que es dinámico porque, bueno, hay cosas que cambian. Por ejemplo, el color el color de la piel, por ejemplo, cuando se expone al sol, el cabello que a veces se cae, las actitudes de las personas. Entonces es dinámico, ¿no? Que es algo que es reconocible a pesar de no ser visible, ¿sí? Bueno, entonces esto es algo pues que ahonda mucho en el ser humano. Y vemos que esto que es interior se puede exteriorizar, ¿sí? Porque al saber quién soy yo, entonces yo vengo y me comparo a los demás y digo, yo me reconozco parte de esto. Por ejemplo, de la tez de la piel, de algún gusto, por ejemplo, que es interior, ¿no? De algún símbolo que apropiamos, por ejemplo, la religiosidad, ¿sí? Algunas características, por ejemplo, vivir en una misma ciudad, comer desayunos iguales, por ejemplo. Entonces, son cosas que interiormente me fueron definiendo como persona por apropiación de los demás, que en la comparación y en la aprehensión, que yo vengo y lo aplico a un grupo social porque me reconozco no solo igualmente humano, sino también igual pluridisciplinarmente participante de aquellos que también están conmigo. Entonces, hay autores que, por ejemplo, William James, que pretende que hay varias dimensiones de esta, como la material, corporal, social, espiritual. Entonces, la material, como mencionábamos, ¿no? Bueno, material y corporal unidas, que bueno, un tipo de ropa, algún tipo, por ejemplo, característica física, rasgos pertenecientes, por ejemplo, una cultura latinoamericana, que bueno, somos, por ejemplo, que una cultura como maya, del Perú, por ejemplo, que son de las tribus, por ejemplo, que estaban allá, de las tribus mexicanas, y entonces, digamos, pertenecemos a un mismo contexto. Ahora, bueno, en un contexto europeo, pero ellos se reconocen de otra forma, ¿sí? Entonces, ese es un ámbito no solo corporal, sino también ya vamos a desarrollar un ámbito social, porque bueno, hay culturas, hay tradiciones, hay modos de hablar, lenguajes, arte, historia que compartimos. Y un ámbito también destacable, pues esta espiritual, ¿no? Que bueno, la religión y así, que vamos compartiendo. Entonces, todos los seres humanos, pues, libres e iguales en esa dignidad, dice que tenemos derechos dotados, como están, de razón y conciencia, con lo que vamos apropiándonos y nos vamos definiendo como personas, ¿sí? Y pues un comportamiento fraternal unos con otros. De hecho, bueno, este ejercicio me resultó
y presente en clase cuando meditábamos acerca de lo fraternal, ¿no? Que exige una caridad con los otros. Y es ese reconocimiento de caridad íntima que yo reflejo con los demás, ¿sí? Bueno, en esta dimensión entonces interpersonal y social, me encanta, digamos, resaltarlo con esto, ¿no? Bueno, entonces hay en esa relación interpersonal y social una puesta en común que puede resultarse visible en el lenguaje, ¿no? Entonces hay representaciones de condiciones que utilizamos, por ejemplo, en la comunicación. Por ejemplo, en el lado derecho tengo una escritura japonés. Por ejemplo, aquí están sílabas, que ese es hi, ga, na. Es un modo de escritura, ¿no? Pero es una puesta de acuerdo, no solo fónica, sino también gramática, ¿no? Como sintáctica, en de reconocer los símbolos y a la vez que esos símbolos tienen una pronunciación. Y esto representa en el alfabeto español, ¿no? Arigato, ¿verdad? Entonces representa gracias, ¿no? Entonces es este como una englobación del ser en su cultura de por qué es que hay una puesta en común así y una relación con los demás que es una característica humana, ¿sí? Entonces los símbolos son contextuales en un tiempo, porque tal vez esto no significaba lo mismo hace muchos años, ¿no? Sino que, bueno, tal vez significaba muchas gracias. Entonces, que es así, ¿no? Entonces, resulta un contexto modernizado que ahora va poniendo palabras más recortadas para sonar menos formal, ¿verdad? Que es como una cultura muy próxima a nosotros. Y vemos que esta interpretación va a variar porque no vamos a saber qué dice esto, por ejemplo, aquí en Guatemala, si no tenemos ese contexto de historia y de conocimientos lingüísticos de por qué es que llega a ser así, ¿no? Y el grupo social y, por ejemplo, qué significado tiene este trazo, por qué es que surgió. Y entonces vemos que es un carácter subjetivo, ¿no? Porque yo puedo interpretarlo de una forma en cuanto que yo veo que estos seres humanos, pues, ponemos una apuesta en común, pero son caracteres que vamos adoptando según nosotros compartimos una misma idea acerca de eso, porque cualquier otra cultura pudo haberlo adoptado de otra forma distinta a la cual fue organizada por la cultura primera. Entonces, en esta construcción de la existencia son los grupos colectivos de una o de más de dos personas, de dos o más personas que dan esa apuesta en común. Entonces, ya para concluir en cuanto al contenido del curso, vemos que se aborda en las exposiciones pues una perspectiva religiosa e historia que son las construcciones del ser humano en sus dimensiones personales y sociales, porque no podemos entender al ser humano sin su historia, ¿sí? Porque, bueno, aborda y ahonda en todo el ser humano, digamos, su contexto que lo define, ¿sí? Y esa puesta en común, la religión como sentido metafísico próximo que es perteneciente y cómo mostrar esa trascendencia histórica y religiosa, bueno, la cultura, arte y lenguaje, que son finitos, pero que, por ejemplo, en el lenguaje vemos que hay una trascendencia grande, social, material, personal, al igual que en la cultura, ¿sí? Que es representativa y el arte, son visibles, digamos que esa trascendencia puede llegar a ser visible. Y ahora en el ser humano, pues bueno, se desenvuelve en cuanto a distintos actores creadores dentro de un entorno dinámico. Digamos que esto que decíamos que parecía ser objetivo por el hombre puesto en común, ahora va a ser dinámico, digamos, se va a mover conforme al tiempo. Y en ese dimensionar la dinamicidad no podemos pasar de lado que es un ser finito. Entonces vemos que podemos tener la perspectiva de trascendencia, pero siempre tenemos que tener la perspectiva de finitud. Y varios autores concluyen, por ejemplo, Heidegger, no olvidar nuestras posibilidades de trascendencia, pero reconocer, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que es como el fin, ¿sí? Llega al ser humano. Entonces, hay una descripción de ser humano como aquel ser que es un ser pluridisciplinar metafísicamente, ¿sí? Porque va a trascender en varias áreas, ¿no? Y bueno, la trascendencia que llega a ser, como propone Coret, como un hombre que se actualiza, ¿sí? No porque queda estático, sino porque camina. Como conclusiones, pues propongo que ver al ser humano como unas múltiples facetas sociales que, bueno, son buenas, ¿verdad? Y malas según la conveniencia ética de la participación social. El ser humano como ente trascendente pluridisciplinar, como pues veíamos en todas las áreas, ¿verdad? Pero limitado
y ver a los hombres como parte de un sistema amplio de actores creadores de un cambio, ¿sí? Entonces, por eso decíamos que, bueno, es trascendente, pero es, digamos, que avanza, ¿no? Que no se queda estático, dinámico. Ya por la última reflexión final, considero que la antropología filosófica, bueno, nos apoya como una herramienta de medición del ser humano, pero es una herramienta humanizadora. Al conocer al ente pluridisciplinarmente, vemos los pilares fundamentales de su vida y cómo podemos ayudarnos a mejorar las disciplinas que carece. Las preguntas iniciales, yo me planteaba, bueno, ¿el ser humano puede ser un ser metafísico? Y la respuesta, pues yo diría que sí, puede ser un ser metafísico pluridisciplinarmente hablando, pero reconocer que es finito, ¿sí? Bueno, entonces esta es la presentación del curso. Espero que sea de su agrado y ahorita lo publicamos en YouTube.